7 de la mañana, 34 minutos. En Contigo Noticias estamos con Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le agradecemos, el vinculado a varios sectores, principalmente al sector productivo. Rodrigo, muy buenos días. Bienvenido a Contigo Noticias. Estimado Rommel, muy buenos días a todos quienes siguen la entrevista. Ahora empecemos por algo principal, algo fundamental en este diálogo, esta entrevista, Rodrigo, y es el anuncio de que se podría revisar los subsidios, la eliminación de los subsidios a la Extra y Ecopaís, a esos combustibles. Pero uno se pregunta cuál va a ser la incidencia directa en el ámbito productivo. ¿Va a haber, es fundamental, van a caer negocios, o si es posible ir saneando la economía, lo pongo de esa manera, o ser más real en lo que cueste ese combustible y ayudar a los sectores que necesitan ayuda directamente, Rodrigo? A ver, creo que es importante primero recordar que el tema de eliminación de subsidios se lo viene debatiendo en el Ecuador de lo que puedo tomar los últimos 11 años. Desde el 2013 se lo volvió a retomar en el 2015, 2016, donde se eliminó el subsidio al sector industrial, el diésel principalmente. Luego en el 19 tuvimos un acto terrorista en Ecuador con la posibilidad de eliminar subsidios, y ahí se hizo un estudio con la Universidad San Francisco con respecto a cuál sería el impacto de la eliminación del subsidio al diésel. Y veíamos que el impacto económico era mucho menos grave que el impacto especulatorio. ¿Ya? En el gobierno de Moreno, posteriormente se aplicó ya unas bandas de precios que propendía a ir eliminando los subsidios. Ya la Super se eliminó, Extra, Ecopaís y diésel. Ahora lo que está hablándose es la eliminación únicamente de la Extra y de la Ecopaís, en donde más afecta a vehículos de uso privado y de uso particular, no necesariamente productivo, que al fuerte productivo, que es el diésel. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el 50% del subsidio es por efecto de diésel, y un 25% del subsidio de diésel está considerado que se va en narcotráfico y contrabando. Entonces yo creo que ahí hay que apuntar un poco más finamente, y creo que hay sectores que lo requieren como subsidio, pero en su gran mayoría creo que se deben eliminar todo tipo de subsidios. Ahora, Rodrigo, en esta instancia, si nosotros revisamos la parte histórica, pues hay un rechazo generalizado a la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Se puede ir de manera paulatina? ¿Esa sería la manera correcta? ¿O tú crees que se debe eliminarlos basándonos en tu criterio de que no hay una mayor afectación? A ver, primera parte, ya la aplicación de las bandas de eliminación dio buen resultado. Se fue eliminando paulatinamente y creo que eso es un buen mecanismo. La eliminación puede ser un golpe muy impactante a la economía. Lo otro permite que la economía se vaya ajustando a términos reales. Dos aspectos. Recordemos que Colombia y Perú no tienen subsidios a combustibles. ¿Ya? Y ya tuvimos un pronunciamiento de entidades internacionales cuando el Ecuador planteó que para venderle diésel a un camión de transporte terrestre de cualquiera de estos países había que cobrarle combustible sin subsidio. Me parece que fue la comunidad andina la que se pronunció y dijo, eso es discriminatorio, porque ustedes tienen subsidios. O sea, asuman la responsabilidad de tener algo que tiene que cumplirlo para todos en términos de equidad e igualdad ante la ley. Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que los subsidios a los combustibles son uno de los principales desangres de la caja pública, de la caja fiscal. En miles de millones de dólares, creo que era en algún aspecto 3,000 millones de dólares. El combustible más subsidiado sin duda es el gas licuado de petróleo, que ese no se va a topar porque tiene una incidencia directa, Rodrigo. Pero si ese dinero
va dirigido a quienes necesitan. Ahí va la fórmula mágica, cómo enfocamos, cómo focalizamos para dar ayuda o ese subsidio a quienes necesitan ese apoyo económico, Rodrigo, y ahí es la gran interrogante. Todos los sectores, bueno, si ponen un software, si ponen en las gasolineras, si es a través del bono de desarrollo humano, creo que ese ha sido el gran inconveniente para poder poner en efecto todo esto. Creo que tú acabas de plantear el tema, el bono de desarrollo humano, que ya ha tenido varios procesos de depuración, probablemente requiera más, ha sido un buen mecanismo ya de identificación de quienes podrían requerir, hablando de gas licuado de petróleo. Ahora, el gas, cuando se hicieron estudios, y recuerdo datos de hace varios años atrás, bastantes años atrás, se hablaba de que una familia promedio consume entre un tanque a un máximo un tanque y medio al mes, ¿ya? Sin embargo, en las provincias fronterizas, el consumo, de acuerdo a lo que la empresa envasadora envía a las provincias y sustentados en el número de habitantes, se hablaba de entre 7 y 8 tanques mensuales, lo cual ya evidenciaba claramente que había una fuga de combustibles. O sea, no es de extrañarse. Cuando uno está en frontera, sea norte o sur, sabe que hay una escasez de combustibles y que es complicado, mientras más se acerca a la frontera, a veces tanquear el vehículo. Me ha pasado tanto en el Carchi como me ha pasado en Macará. Entonces sí vemos que hay una fuga de combustibles, y creo que si además tenemos identificado que ese combustible subsidiado en el Ecuador está siendo utilizado para temas de narcotráfico, está siendo utilizado para temas de contrabando, pues, y estamos en una guerra que se acaba de emitir un segundo decreto de estado de excepción para la segunda fase de la guerra, pues combatamos la guerra sin apoyarles de manera indirecta con combustibles subsidiados que son los que están utilizando. O sea, creo que hay que ser un poco coherentes y consistentes de términos pragmáticos. No faltará algún terrorista que quiera incendiar Quito, pero creo que hay que afrontar las cosas con la responsabilidad que se debe, pensando en los 18 millones de ecuatorianos. Una aclaración. Sí creo que es importante, y esto se lo había mencionado yo en el gobierno de Lasso al Ministerio de Finanzas, transparentemos en dónde se va la plata que se va a ir ahorrando o que se estaba ahorrando por temas de las franjas de precios que fueron suspendidas en octubre del primer año del expresidente Lasso, que ya habían funcionado casi por 2 años con el expresidente Moreno. Rodrigo, ahora diste la pauta para pasar a la siguiente temática, y es la seguridad. El presidente dice que estamos más seguros que antes, que hay ese sentir. Sin embargo, ¿es real esto? Y me pregunto, con toda la gente del campo, ¿siente seguridad, el cuatrerismo y todo esto? ¿Tú crees que sí ha mejorado, que ha bajado la delincuencia o los niveles de afectación de esa ola delictiva? Es muy complejo hablarlo cuando principalmente desde luego de Semana Santa comenzamos a ver una arremetida de violencia generalizada en muchas zonas del país. El tema de cuatrerismo no ha bajado. El tema de abigeato, que es el robo de ganado puntualmente, que no viene solo, viene con irrupción a la propiedad privada, viene con intentos de homicidio inclusive, que los recibimos información a través de grupos de ganaderos. Vacunas siguen estando presentes, y lo que ha sucedido más bien es que en muchas zonas del país la ciudadanía como ciudadanía se ha organizado, y lo que hemos visto en la prensa esta semana, que ya hay gente que está retomando esta frase tan antigua que dice ladrón trincado, ladrón quemado. Y no estamos preguntando si llega o no llega la policía. Simplemente tomamos la ley en nuestras manos. Lamentable tener que decirlo así de claro y fuerte, pero hay que hacerlo. Y más bien vemos que el mismo presidente está claro que tiene que ir a una segunda etapa de la guerra, como él la llama, y a esta guerra hay que afrontarla
en donde la costa sigue siendo uno de los principales bastiones de estos grupos delincuenciales. Rodrigo, y con todo esto, ya en esta parte final de este diálogo y entrevista, ¿tú crees que qué falta para poder cerrar el círculo de la seguridad, siendo ustedes las personas que tienen actividades en campo, en la ruralidad, no pueden efectuar su desarrollo productivo de manera normal? Y eso por una parte, y lo reflejo en la ciudad, asaltos a veces a restaurantes, uno no puede salir a comer tranquilo. ¿Existe ese estado de angustia de regresar a ver tras tu hombro a ver qué es lo que pasa o cuando tú caes en manos de delincuentes? A ver, yo creo que ya hemos visto todo tipo de asaltos, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque genera temor a la ciudadanía, pero ventajosamente las redes sociales y las cámaras de video están plagadas en todos los lugares, y vemos el caso de Cumbayá de hace unos días atrás, cómo dos delincuentes entran, prácticamente parecen clientes que entran, arranchan todo lo que requieren a los comensales de la parte interna del restaurante, porque no les topan a los que están afuera, y se retiran completamente tranquilos y calmados. Casi no se ve ni violencia. Otros casos vemos violencia, vemos en la costa sicariatos permanentemente. Entonces yo creo que todavía estamos muy lejos de hablar de que hemos ganado una guerra o que estamos combatiéndola. Sí creo que requerimos una mayor y mejor articulación, y tal vez no contar el plan Fénix famoso que tanto se habla a detalle, pero sí creo que hay en ciertas zonas una mayor percepción de seguridad, pero en otras la situación está desbordada. Entonces, creo que hay que hablar un poco de la seguridad, hay que hablar un poco de la transparencia de las cifras. Dos aspectos que me han llamado la atención. A ver. Un ministerio que está con problemas económicos por el tema de caja fiscal, que no tiene de dónde sacar plata para reforzar seguridad. Pero hace un par de meses tuvimos una reforma tributaria que implicaba varios miles de millones de dólares, cuyo objetivo era el combate a la inseguridad, la guerra, el conflicto interno armado. Cuando regresábamos a ver el presupuesto, porque se dieron en temporadas paralelas, eran 3.500 millones en la recaudación tributaria adicional y un presupuesto a seguridad de 220 millones. Entonces, ese tipo de inconsistencias son las que sí van minando muchos aspectos y generan preocupación. El otro ámbito que es evidente es que cuando tú analizas las cifras de empleo, sin irte a profundidad, sin irte a escarbar documentos escondidos, si no coges las cifras que publica el INEC y revisas y cotejas con las cifras que también son públicas del IES, tú ves que el empleo no ha crecido. Y eso es palpable en las calles y eso es palpable en la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy coherentes en lo que se menciona, y si ha habido alguna crítica, y creo que debería ser considerada desde el gobierno como un aspecto constructivo, es que muchas de las cifras que se están emitiendo no se da la fuente o no se encuentra la fuente que la sustente. Más allá que las cifras a veces cambian de persona a persona o de entrevista a entrevista. Listo, con eso estamos. Agradecemos la participación de Rodrigo Gómez de la Torre aquí en Contigo Noticias. Las 7 de la mañana, 48 minutos. Gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo. Muy amable. Gracias a ti, Rommel. Un fuerte abrazo y un excelente día, y que todos tengamos un buen feriado, que ya estamos a puertas. Perfecto, muy amable, gracias. Aquí estamos con la información y las entrevistas en Contigo Noticias. Aquí más noticias rápidas.